Entonces, mi fecha, curso, yo y los nombres de los alumnos que están presentes. Perfecto. Muy bien. ¿En cuántos cuánto divide el curso cuando viene el En 3 pedazos, ¿cierto? 2, Filopoli y ciencia del profe Pablo. Sí, ahí. Y Pablo es una igual. Ya. Listo, me trajeron la lista. Mientras hago la lista, les consulto lo siguiente. La próxima semana, algunos de los que están ahí presentes en su casa, la próxima semana algunos viene para acá, piénsenlo y me cuentan, día 18. Ya voy a levantar la cabeza. Ah, todavía no me contestan. Bueno. ¿No? Si nadie contesta, me imagino que nadie va a venir. Ya. Se los decía por las exposiciones. Entonces es más fácil. Todos exponen desde la casa. Ya. Ya. Ese día entonces cámara abierta, todo lindo, bonito, bañadito, oreja de misma altura, todo funcionando, ¿cierto? Ya, perfecto. Hicieron las tareas, a ustedes no tengo que decirle nada, ustedes son los valientes Filopoli. Ya, aquí está. Tarea, informe de nota, las guías pendientes, solamente Kiki y Paula, enlace a la prueba, ya, listo. Vamos entonces. Ya. Salud, gracias. Ahí leí, no. Perfecto. Cuarto miedo. Ese es lo más increíble del día. Listo. Ahí estamos. Entonces estamos presentando, estamos grabando. Verificaré. Sí, ya. Sí. Ya. Ahí estamos. Me encanta esta clase. ¿Ya? Me encanta esta clase. Atento, Javier, Miguel, Lucas. Me encanta esta clase. ¿Ya? ¿Por qué? No por lo que vaya a pasar más adelante, sino que porque lamentablemente con esta clase uno entiende el camino, el lamentable camino que nos va llevando de a poco al abismo, ¿ya? Al abismo de los condenados en la década del 70. Pero uno se pregunta siempre, oye, ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos creado? ¿Qué creamos? ¿Qué pasó con la sociedad, la política, la economía? ¿Cómo llegamos a ver la Casa de la Moneda, el Palacio de Gobierno en llamas? El presidente se había suicidado. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó con la sociedad que se polarizó tanto? Que realmente irreconciliable, ¿ya? Y que tuvimos que llegar a solucionar las cosas a balazo, a cañazo, y bombardear con aviones y tanques la moneda. Eso a una generación como la de ustedes les parece increíble, pero profe, de verdad todo eso, ustedes ya lo vieron. Sí, pero quizás no con esta profundidad de las ideas, la profundidad de las ideas. Que eso es lo que me interesa en este lectivo, que quizás usted dice, nuevo, si yo me sé de memoria los proyectos políticos, ¿eso? ¿Conoce los proyectos políticos? ¿Los proyectos políticos conocen? ¿Los de los 70? Ya. ¿Alguien en su caso conoce cuáles son estos proyectos políticos de los que vamos a hablar? Le dan esos 3. ¿Ya? ¿Y alguien los conoce? ¿Los vio con alguna profundidad? ¿Hace 2 años atrás? Oye, sí, profe, si yo esto me manejo. ¿No? ¿Javier? Ya. Lucas dice que... en la respuesta anterior. Pero Javiera, Lucas, ¿recuerdan, por ejemplo, los proyectos? Si yo les digo que están 3, pareciera que no. ¿Y de dónde proviene esto? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Por tanto, Chile en los años 60 y 70, y los años 60 y 70, o sea, cuando sus padres, claro, todavía sus padres, no sé qué no sé, y la época anterior a la de...
políticos, sobre todo los puestos políticos. No, profe, muchas gracias, Javier. Puede ser padres de ustedes perfectamente pudieron haber nacido príncipes. Aquí vamos entonces con el problema que empieza a ocurrir. Recordemos un poquito hacia atrás, modelo bici. Pero, profe, si usted pintó el modelo bici, pero de maravilla. Sí, al comienzo era necesario, era la forma de salir adelante, de dar este gran salto adelante. Economía. ¿Por qué? Porque necesitábamos industrializarnos, necesitábamos generar una economía interna, un capitalismo interno, un crecimiento hacia adentro. Este impulso, por supuesto, ustedes ya saben que lo dio los gobiernos radicales, ¿cierto? Los gobiernos radicales se dieron este gran salto adelante. Pensar a la caída de Wall Street en 1929. ¿Qué solución le damos a esto? Un crecimiento hacia adentro, ¿cierto? Donde el Estado se haga cargo, ¿cierto? De las áreas clave, y eso ya lo conocemos y lo hemos abordado a profundidad, ¿ya? Pero, si bien toda escoba nueva va bien, dice Shakira, luego con el tiempo, estas expectativas no se van cumpliendo. Claro, no se van cumpliendo las expectativas del modelo, porque si bien la propuesta es excelente, no se cumple la expectativa, no se rompe la dependencia económica. ¿Por qué? Porque queríamos fabricar el tractor y todavía no teníamos el dinero para fabricarlo. Queríamos entonces fabricar el auto, el Yagán, sí, pero es que falta el repuesto, el chip, eso. El motor hay que traerlo de Francia. ¿Queríamos fabricar otro electrodoméstico? No, tampoco se puede. Bueno, otra cosa, lo que producíamos, además, no podía competir contra los productos que aún llegaban desde otros países porque eran de inferior calidad y además sus precios eran muy caros. Por otro lado, estas políticas proteccionistas, que ya expliqué, el ejemplo, recuerden, no lo olviden nunca, el de la Chile Cola y la Coca-Cola, tampoco permitían ampliar el mercado, porque hubo un inversor extranjero que iba a decir, oh, voy a invertir en Chile, sí, pero pagan todo impuesto, no, me voy a otro país entonces, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, no está funcionando, ¿ya? Otra cosa, hay que sostener un estado de bienestar gigante, ¿cierto? Nelson, ¿cómo se financia un estado? Con impuestos, ¿cierto? Ayer me lo dijo, por supuesto, con altísimos impuestos, ¿cierto? Ya, pero cuando no da abasto el impuesto, porque la maquinaria económica no está funcionando, hay que echar a andar la maquinita que ayer explicamos, ¿cierto? Tempranito y Nelson estaba acá, la máquina para imprimir billetes, ¿cierto? Y ahí hay un grave problema, gravísimo problema, ¿cierto? Ayer estuve hablando en historia acerca de este tema. La máquina de imprimir billetes para financiar todo, esas áreas clave, salud, vivienda, educación, ¿cierto? Hay que financiarlo y hay que imprimir billetes, por lo tanto, permanentemente no hay control de la inflación. Va subiendo y cada vez los chilenos se van haciendo más pobres. Por lo tanto, este modelo no está dando el ancho, no está dando la talla, ¿ya? No está generando la riqueza económica que habíamos dicho que iba a generar. Por lo tanto, si la economía anda mal, ¿qué va a andar mal también? Por supuesto que va a andar mal la sociedad, ¿cierto? Porque, como decimos aquí en Chile, no está chorreando, ¿cierto? No está chorreando. Incluso mi abuelita decía, está mal pelado el chancho. ¿Han escuchado ese dicho? Ya. No chorrea, la torta no alcanza para todos. Por lo tanto, no se resuelven los problemas sociales. ¿Qué problemas sociales? Ya lo vimos. Esa continua migración campo-ciudad, ¿cierto? Campo-ciudad porque es vieja. Dicen que en la ciudad hay industria, hay más trabajo. Aquí el cabrón va a pelar el ajo. Ya no va a aprender a leer, a escribir. Dicen que allá hay unas casas grandes que se llaman escuelas, ¿cierto? Que hay unas máquinas y ahí uno puede trabajar. Por lo tanto, la gente llega a la ciudad, conformando prácticamente un proletariado urbano, pero que se ve segregado, porque ¿dónde va a vivir? Si no hay casas suficientes, ¿cierto? Y eso ya lo vimos incluso a través de un video con la super pregunta de Nelson de qué pasa con la Victoria, ¿cierto? Y ya vimos cómo se formó incluso esa población. Comienzan a proliferar las poblaciones callampas, ¿cierto? Proliferan por todos lados,
un gatito. Proliferan por todos lados las poblaciones callampas, porque no hay solución, ¿ya? Y este estado de bienestar, además, ya nos dimos cuenta que si no funciona la economía, no llega allá donde tiene que llegar, a esos sectores que sacan agua bombeando, ¿cierto? Por lo tanto, por más que yo les pinte espectacular este estado de bienestar, no llega, ¿ya? Hay una migración habitacional, una política habitacional, como dice ahí, inadecuada, ¿ya? Que da origen a todas estas poblaciones donde la gente vive realmente hacinada, los niños caían como moscas, como siempre yo he dicho, no hay trabajo, no hay salud, no hay bienestar para estos sectores más segregados, ¿cierto? Que viven en la periferia prácticamente de Santiago. Bien, ese es el contexto, a pesar de lo lindo que yo le haya podido pintar el modelo y el estado de bienestar, esto se está yendo a pique. Bien, el Yagán, ¿ya? El Yagán, pero no funcionaba como esperábamos, una cadena en vez de puerta. Y la misma imagen anterior, ¿cierto? Miren, por favor, cómo van proliferando las poblaciones callampas. O sea, 500.000 personas, poblaciones callampas en 1973, solo en Santiago. En otras partes, por supuesto, también habían, pero solo en Santiago. O sea, 18 de cada 100 chilenos que vivían en Santiago vivían en una población callampa. Ni siquiera se imagina una mediagua, una ruca. ¿Ya? Ya está. Por lo tanto, hay una respuesta por parte de la sociedad. Primero, por parte de la sociedad, no una respuesta, una demanda. Ante toda esta situación, estos nuevos actores demandan, ¿cierto? Demandan una respuesta ¿de quién? ¿A quién le demandan una respuesta? La sociedad. ¿A quién le dice, oye, ya? Al Estado, ¿cierto? Al Estado. Bien, y hay un discurso transversal de cambio. O sea, todos los sectores de la sociedad están de acuerdo en que esto tiene que cambiar. No puede seguir así, ¿ya? ¿Cuál va a ser uno de estos nuevos actores? Los gremios, los sindicatos, el sindicalismo va a ser protagonista. ¿Ya? Miren ahí, la CUT, no confundan que esta CUT es el papá de la ahora CUT. Y esta CUT se llama Central Única de Trabajadores y la de hoy día es Central Unitaria de Trabajadores. Pero, profe, ¿qué es única? Miren, súper importante, tema para la exposición si quieren. La CUT congrega dentro de su organización a todos los sectores claves del sindicalismo. Imagínense, el sindicato de camioneros, qué importante, el sindicato de Llanza, los del azúcar, el sindicato de todas las áreas claves. Por lo tanto, si yo soy la CUT y tengo el control de todos los sindicatos, ¿qué pasa si un día la CUT dice, compañero, nos paramos? No. Claro, Nelson aquí la tiene clarita, nos paramos. Imagínense, se paran los camioneros. ¿Se acuerdan cuando un tiempo atrás se pararon los camioneros? Imagínense en ese tiempo, cuando no había más medios de transporte, la gente prácticamente no viajaba en avión. Se paraban los camioneros, bueno, y podían paralizar el país, se paralizaba toda la economía. Entonces, presión. Señor Estado, gobierno, arrégleme la situación, si no, nosotros nos movilizamos y nos paramos, vamos a parar. Por lo tanto, comienza una presión. Otro. Surgen las demandas de los mismos pobladores a través de grandes manifestaciones, ¿cierto? Donde exigen una política habitacional. Oye, yo quiero una solución. Yo no puedo seguir viviendo en una choza con todo mi hijo, en una ruca, donde en la noche tengo que pelear con los ratones, ¿cierto? Donde tengo que sacar el agua bombeando, o como la señora de la foto, que se agachaba a sacar agua del zampón de la aguada para cocinar, ¿cierto? Y esta demanda se materializa con las tomas de terreno, ¿ya? La Victoria, La Legua, principalmente. Dato al margen, se llama La Legua. ¿Alguien sabe por qué? Ya. Se llama La Legua porque la legua es la distancia que camina una persona en una hora. ¿Cuánto camina una persona en una hora? 5 kilómetros. Adelante, por favor. Tome asiento aquí cerquita, que esto está que arde de entretenido, pero está súper. ¿Ya? Voy a anotar, que llegó una compañera, permiso, ¿ya? Y les cuento sobre la legua. ¿La bandera? ¿La bandera? Sí, después. Entonces, retomo, la legua
Es la distancia que puede caminar en una hora una persona en una hora, 5 kilómetros. Y la legua, ellos decían que quedaba a 5 kilómetros del centro de Santiago. Por lo tanto, la legua. ¿Ya? Listo. Esa es la demanda. Pero no solo eso. Aquí entran unos personajes que son vitales para el proceso. Y son los estudiantes universitarios. ¿Ya? Los estudiantes universitarios comienzan un proceso que se llama reforma universitaria. Ya que seguramente ustedes lo van a estudiar en la universidad. Todos lo estudiamos en la universidad. Y que comienza en la década de los 60. ¿Y qué es lo que demandan ellos? Demandan menos autoritarismo. Kiara, perdón, contexto. Estamos viendo los proyectos políticos en la década del 60 y el 70. ¿Ya? Eso, estamos viendo cómo se pavimentó el camino para llegar a la dictadura. ¿Ya? Ya. Entonces, ellos demandan mayor participación de los alumnos. Ellos mismos dicen, incluso los estudiantes de la Cato, ¿ya? De la Católica, que es una universidad privada, dicen, nosotros acá vivimos en una burbuja, ¿ya? Que ahora, ¿iba mucha gente o poca gente a la U en los 60, en los 70? Poquísima, prácticamente casi nadie. Pensemos, compañeros en la casa, que en los 60 y en los 70, ¿se acuerdan cuando vimos esa lámina que hablaba del analfabetismo? ¿Quién llegaba a la U? Si en ese tiempo alguien decía, oye, yo sé leer y escribir. Maestro, era el astronauta de hoy en día. Claro, maestro, sé leer y escribir. Oh, sabe sumar y restar. No, ya, los rusos. Ya, se lo lleva a la Guerra Fría, a la Unión Soviética. ¿Ya? Por lo tanto, piensen ustedes quién iba a la U. Muy poco. Pero hay un detalle, la U era gratis. Oh, era gratis, sí, pero ¿quién llegaba? Una élite. Una élite que primero había terminado la básica, había llegado a cuarto medio, ¿cierto? Y eso ya era mucho para la época. Por lo tanto, ellos dicen, nosotros vivimos en una burbuja, queremos salir de la burbuja y que las universidades se comprometan más con la sociedad, con las personas y participemos, porque egresamos, nos titulamos, ¿ya? Y no sabemos nada de la vida, nada de las personas, no sabemos dónde viven. Por otro lado, exigimos menos autoritarismo de parte de los profesores, ¿ya? E incluso hoy en día, yo que egresé más o menos antes de ayer de la universidad, les puedo decir que hay profesores que entran a la sala de clase en su nube mágica, bajan y uno no es digno de mirarle a los ojos, o sea, son así como... Entran, hacen su clase y se van, no conversan con nadie, ¿ya? Bueno, eso era peor en ese tiempo, y estas son las demandas de las universidades a través del proceso de reforma universitaria. Estos van a ser los actores que van a intervenir radicalmente en los proyectos políticos, ¿ya? Hay un discurso que es transversal, entonces, y que es empleado por estos tres actores sociales. Kiara, es la CUT, que maneja los sindicatos y que en cualquier momento se puede ir a paro, ¿cierto? Esa es la amenaza al Estado para que el Estado cumpla las demandas. La CUT, miren, la CUT. En segundo lugar, el otro actor son los pobladores que dicen queremos casas dignas para vivir. Segundo actor. Y tercer actor, los estudiantes universitarios que dicen queremos involucrarnos más con toda la sociedad, con toda la gente, sin excepción, porque vivimos en una burbuja. ¿Ya? Ya, estos son los actores. Ahí está la CUT. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, láminas de... Eso es la Victoria y es la Legua. ¿Ya? Bueno, y esas láminas ya las han visto, ¿cierto? Clotario Blest, a ustedes no les debe sonar, pero ese caballero que se ve tan viejito ahí, ¿ya? Él fue líder de la CUT, miembro fundador, ¿ya? Y es muy recordado en el ámbito del sindicalismo por la convicción de su idea. Acá, por supuesto, tenemos la Victoria, ¿ya? Y abajo dice, el mercurio miente, es algo que ustedes van a escuchar siempre en la U y en el mundo del adulto. ¿Lo has escuchado? El mercurio miente. Y uno dice, mire, ¿de dónde viene esa frase? Ya, en este contexto en que los alumnos de la universidad dicen, oye, nosotros queremos jugar un rol protagónico en este ámbito, ya el mercurio dice, ¡ah! Los alumnos de la Universidad Católica son comunistas, son de izquierda, son marxistas, son revolucionarios. Pensemos en el contexto de la época, ¿ya? Y ellos lo único que quieren es el caos. Cuando ellos lo único que querían era involucrarse más en la sociedad. Entonces, como respuesta, estos alumnos colocan este gran lienzo en la fachada de la universidad y dicen, chileno, el mercurio miente. Oye, la frase quedó para siempre. Hasta el día de hoy, el mercurio miente, porque Kiara, le cuento del mercurio. Usted conoce que hay un diario que se llama El Mercurio, ¿cierto? Es un diario conservador de tendencia de derecha. Siempre ha sido considerado así.
¿Ya? Ya. El mercurio miente, ¿no? Esa frase más famosa. Por lo tanto, esto ya lo vimos, ¿cierto? Pero le damos contexto. ¿Por qué? En un contexto de... Vamos a llegar al contexto de Guerra Fría y ustedes ni se imaginan por qué. Miren, ya vimos, ¿cierto?, que surge la radio y la televisión como gran medio de comunicación y vimos a Pimpón, vimos el video de Sábado Gigante, vimos el video de Música Libre, ¿se acuerdan de Salta, 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 ¿cierto? Ya, el largo de la minifalda, transgresor para la época. Por lo tanto, la juventud se viene con todo en busca de una respuesta de parte del Estado. No solo eso, sino que surgen estos dos movimientos musicales, ¿ya? ¿Y por qué digo que son tan importantes? Porque ustedes van a decir, bueno, pero si son dos movimientos musicales solamente, ¿cuál es tanto el problema? Yo me imagino que conocen algunos de, por lo menos de ahí, y quizás ahí. Oh, alguien está golpeando la puerta. Ding dong. Ya, esperen un poco. Nicole. Ya. Vuelvo. Retomo. Buenos días, Nicole. Estamos viendo los proyectos políticos en la década de 60-70, ¿ya? Pero ¿qué tiene de especial esto? ¿Por qué si solamente música? Miren los cajones de aquí. Ya. Como surgen proyectos sociales, políticos, económicos, ¿ya? Esto también influye en la sociedad y en la política, porque son dos proyectos musicales muy distintos, pero con mucha influencia en la gente. Mucha influencia, ¿ya? ¿Qué es lo importante aquí? Miren, ustedes en la casa síganme en los cajones. Nueva canción chilena, movimientos musicales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que es música con raíces folclóricas. Ya hay mucha guitarra, mucho charango, todo tiene nombre pachamamístico, por decirlo de una forma. Los grupos se van a llamar Quilapayún, Inti Illimani, Iyapu, ¿ya? Y todo es de esa forma, pelo largo, los jaivas incluso, ya los podemos, por supuesto, claro, los podemos encasillar ahí. Kiara, ¿conoce a Violeta Parra? ¿A Víctor Jara? ¿Víctor Jara? Lo vamos a ver después a Víctor Jara, pero cantante, ¿cierto? Y a Quilapayún, quizás le suena esto, no le voy a cantar, pero en la casa aquí, ¿le suena la cantata Santa María? La de los mineros, La Matanza, en el norte, del Salitre, ahí en las casas ¿le suena? Hola Verónica, estamos viendo los proyectos políticos en los 60 y 70. ¿Le suena? Uno siempre en la media, en algún momento el profe le cuenta de la cantata Santa María. ¿No? No importa. Le cuento, son todos grupos musicales que tienen aquí las raíces nacionales, nueva canción chilena. Es como escuchar folclore, ¿ya? Pero sus letras son muy sociales. Es como escuchar hoy día a Calle 13 un poco. ¿Cierto? Es como la versión antigua, podríamos decir un poco de Calle 13, una demanda social latinoamericana, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser relacionado con la izquierda, con los grupos más pobres. Esa es la demanda, ¿ya? Si uno escucha las letras de Violeta Parra, me mandaron una carta, ¿ya? Ella demanda la libertad de un preso, ¿ya? Las letras tienen mucho contenido político, ¿para qué decir las de Víctor Jara, ¿cierto? Las de Víctor Jara son puro contenido político. Ya le voy a cantar alguna que no se lo olvide. Y Quilapayún, con la cantata Santa María. ¿Ya? Por otro lado, miren, si esto es Guerra Fría pura, la nueva ola. ¿De dónde viene la nueva ola? Viene del rock de Estados Unidos. Por lo tanto, influencia extranjera. ¿Cómo se van a llamar los cantantes? José Alfredo Fuentes, Buddy Richard, Danny Chilean, Peter Rock, los Ramblers, el Mundial del 62, ¿cierto? El tema del Mundial del 62, los Ramblers, todo extranjero. Eso tiene una tendencia ligada al capitalismo, Estados Unidos. Esto es de derecha, ¿ya? Por lo tanto, aquí también hay una confrontación. A ellos no les importan estas raíces nacionales, Latinoamérica, no. A ellos sí. Por lo tanto, la sociedad se va a comenzar a inclinar en algún sentido por estas raíces folclóricas, por la nueva canción chilena, ¿ya? O sea, Violeta Parra, maestra, ceramista, tejedora, escultora, pintora, compositora. Podemos seguir todo el día. Ella expuso en el Louvre, en París. Se suicidó gracias a la vida y se suicidó, paradójico, a lo menos, ¿cierto? Se suicidó. ¿Sabía que se había suicidado?
Le pregunto, hay gente que no sabe, de verdad, creen que hay gente que murió de viejita, ¿ya? Ahí tenemos la radio, ¿cierto? Ya. Ahí tenemos lo mismo que habíamos visto antes, ahí tenemos el Pollo Fuente jovencito, ¿cierto? Ahí tenemos a la maestra, y allá tenemos, mire, el largo de la mini, ¿qué me dice usted? Yo no veo nada. ¿Ya? Bueno, nos pasamos. Por lo tanto, ante toda esta demanda social, inclusive musical, viene la respuesta política. ¿Cómo le respondemos a esta gente? ¿Cómo le respondemos, mire, a los músicos, a los universitarios, a los pobladores de la lengua? ¿Cómo le respondemos a los trabajadores, ¿cierto? La CUT. ¿Cómo le respondemos? Aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Que las respuestas son muy distintas. No hay consenso. Yo tengo respuesta 1, 2 y 3. Y no hay respuesta 1,5. No hay respuesta, oye, el 2 con el 3, podemos aquí hacer un batido. No se permean en uno al otro. Son irreconciliables. O eres de aquí o eres de acá. Ya, eso es lo que comienza a pasar. ¿Qué comienza a pasar? Primero, hay una pérdida del centro. ¿Se acuerdan que Gabriel González Videla traicionó al Partido Comunista con la ley maldita? Ya. Ahí comienza a irse a pique el Estado de Bienestar, se comienza a ir a pique los gobiernos radicales. ¿Cierto? Se desprestigia, muy cuestionado. Por lo tanto, recordemos que se llaman gobiernos radicales. Los gobiernos radicales empiezan a perder el control y el centro político, porque el Partido Radical, si bien estaba en una coalición de izquierda, era más cercano un poco al centro. Por lo tanto, comienza a perder prestigio, pierde el gobierno, y a la siguiente elección, ¿se acuerdan quién sale? Después de Gabriel González Videla, 4 patas, una cola, hacen... El caballo, ¿cierto? El caballo, Carlos Ibáñez del Campo, ¿se acuerdan que sale elegido con el voto de las mujeres, misión Plain Sachs? Y tiene que retroceder en su misión Plain Sachs porque viene la batalla de Santiago. Ya. Bueno, ante esta situación surge un partido que hoy existe, que ahí está, ¿cierto? Ahí está. Una flecha roja apuntando hacia arriba, que en principio se llamaba la Falange Nacional y después cambia el nombre a la ADC. Que la ADC eternamente y hasta el día de hoy es el centro, aunque no lo crean, es el centro, pero es el centro y a veces juega por la derecha y es el centro y a veces juega por la izquierda. ¿Ya? Por eso hablamos en política la teoría del péndulo. Todas las decisiones van así, izquierda-derecha, pero ¿por dónde pasan? Por la DC, y la DC es muchas veces la que con un voto causa el desequilibrio. ¿Ya? Por eso. O sea, hay gente que dice, no hay nada más amarillo que ser DC. Hay gente que dice eso. Yo no sé, no soy militante. Entonces, ¿cuál es el problema de la ADC? Dice, yo quiero llegar al poder porque yo voy a ser el centro ahora, pero no quiero que nadie me apoye. Y ahí comienza a separarse. Yo soy el centro, pero no quiero apoyarme ni en la derecha ni en la izquierda. Yo un día voy a llegar a la presidencia. Ya voy a ocupar el gobierno, pero no voy a buscar aliados en ninguna parte porque yo soy la ADC y yo solo puedo. ¿Ya? Esa es la ADC. Si bien existe un consenso en que se deben realizar cambios, ¿cierto? Existe el consenso que deben realizar cambios. Todos los proyectos políticos dicen, sí, hay que realizar cambios, ¿ya? Hay desacuerdo en la forma, hay un acuerdo en el diagnóstico. Oye, sí, mira, usted se lo perdió, pero mira a los trabajadores, mira a los pobladores, mira a los universitarios, mira a la sociedad como está. ¿Hay que hacer cambios? Sí, pero no hay acuerdo en la forma. Yo quiero de la forma A, yo de la B y yo de la C, ¿cierto? Por lo tanto, surge algo que no lo olviden nunca, porque siempre sale en la tele cuando hablamos de Allende y Pinochet, que es los 3/3 de la política. 3/3 hacen un entero, ¿cierto? Sí, profe Jackson, acá no sabe. No, sí. 3/3 forman un entero, ¿cierto? Ya. Y esto es muy lógica de la Guerra Fría, porque cada uno se identifica con algún sector en la Guerra Fría. Por lo tanto, comienza a surgir una gran polarización política, pero grande. O sea, a mí me cuenta gente antigua que en este periodo comienzan las discusiones en la calle y no hay almuerzo familiar que no termina a combos. ¿Ya? Porque yo soy de aquí, yo soy de los de allá, y yo soy de los de acá, y qué tal por cual, y votamos en la mesa. Ya eran irreconciliables estos proyectos políticos, pero de verdad.
de verdad, comienzan incluso las discusiones en la calle y las pueden ver en YouTube, el ambiente que se empieza a formar en la calle. Pensemos en el contexto de Guerra Fría. ¿Qué los comunistas? Y los comunistas, ¿qué los momios? Los momios eran los de derecha porque momios, ¿cierto? No quieren que nada cambie. Están ahí en la pirámide, están en la tumba y son antiguos y no quieren que nadie cambie. Y los momios decían, ¿qué? Los comunachos, los que se comen las guaguas. Y esos eran los epítetos que se decían en la calle, ¿ya? Ya. Son proyectos excluyentes, acá. Ninguno quiere convivir con el otro. Para que uno sobreviva, los otros dos tienen que morir. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y estos proyectos, uno va a representar a la izquierda, otro a la derecha, y por supuesto, la DC al centro. ¿Ya? Ya. No se complementan entre sí, ¿cierto? Y cada uno va a buscar una perspectiva política diferente para efectuar este cambio. Todos sabemos que hay que efectuar un cambio. Todos estamos de acuerdo. La forma, ahí no estamos de acuerdo. ¿Ya? Y hay uno para la izquierda, uno para la derecha y uno para el centro. Ahí están. Oiga, profe, pero usted se equivocó, va de aquí para allá. Y en Chile escribimos de aquí para allá, que se cree musulmán. Los musulmanes ya se escriben de derecha a izquierda. ¿Ya? ¿Sabían? Miren, todos los días aprendemos cómo los musulmanes escriben así. En árabe se escribe así. Para allá, raro. Para ellos no. Bueno, ¿y quiénes son estos caballeros, profe? ¿Por qué los puso al revés? Porque estos justamente coinciden con los tres proyectos políticos. Justo coinciden con los tres proyectos políticos. Porque el caballero de la derecha, en sus casas, Alessandri, es el presidente del proyecto de la derecha, luego el presidente del proyecto del centro, ¿cierto? Y el presidente del proyecto de izquierda. Ahí está, esta es la verdad de la milanesa. Acá está, esta lámina resume los últimos 25 años o los últimos 30 años de Chile. Les dije que había tres proyectos, ninguno se tragaba al otro, ¿cierto? Izquierda, derecha, centro. Bueno, el primer proyecto que va a ir y que va a triunfar y que va a llegar a la presidencia es el de don Jorge Alessandri, hijo de Cielito Lindo, hijo del León de Tarapacá, hijo de Arturito, ¿cierto? Ya, del que decía pase lo que pase, ¿cierto? Hijo del ruido del sable, hijo. Y él gobernó del 58 al 64. ¿Cómo fue ese gobierno? Muy resumido, pensemos que él era ingeniero, militante del Partido Nacional, representante de la derecha. A esto se le llama el gobierno de los tecnócratas, de los empresarios, de los ingenieros, el gobierno de los patrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él dice, la solución es terminar de una vez con el modelo ICI, liberar el comercio, aplicar políticas económicas liberales como las que hay hoy día en Chile, ¿ya? Y de esa forma vamos a alcanzar el desarrollo. No mediante el modelo ICI, si aquí no logramos fabricar nada, si para qué estamos con cosas, si el yacán es súper malo. ¿Ya? No lo vamos a lograr nunca. Por lo tanto, hay que liberalizar el comercio. Esas barreras arancelarias que le colocaste a la Coca-Cola, no, sácalas para que haya inversión, ¿ya? Para que comience la gente a venir a invertir. Ya lo vamos a caracterizar, punto por punto. ¿Quién lo va a suceder? Don Eduardo Frei Montalva, el papá de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue presidente de Chile en los 90, ¿cierto? ¿Ya? ¿Conocen al hijo? ¿Sí? Al hijo sí. Ya, bien. Abogado. Y él, el presidente de la DC, del centro, la democracia cristiana, que decía, voy a llegar al poder sin apoyos, él lo logra. Lo logra, ¿ya? Y continúa, en alguna medida, la obra de Alessandri. Pensemos un poco en esto, que no se les vaya esta idea. Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Aquí va a pasar algo importante. Él dice, sí, vamos a provocar cambios, vamos a provocar una revolución, pero esto va a ser y así es el título de su proyecto, una revolución en libertad. Esa es la gran frase de Frei. Dice, sí, vamos a generar una revolución, ¿ya? Pero aquí el socialismo no se va a imponer, o la revolución no se va a imponer a balazos como en Cuba. De ninguna manera. ¿Se acuerdan lo que pasó en Cuba? ¿Ya? Que lo vamos a ver en la temporada siguiente. Vamos a volver atrás y vamos a hacer todo este recorrido, pero fuera de Chile, para luego volver a Chile. ¿Ya? Bien.
Entonces él dice, vamos a hacer la revolución en libertad. ¿Por qué? Porque vamos a generar cambios, pero democráticamente, ¿ya? Sin generar un Estado totalitario, una dictadura, como miren, como ocurre en todo, él dice, como ocurre en todos los países en los cuales se impone el socialismo y la revolución. ¿Cómo se impone? A balazos. Él dice, no, la revolución en libertad. Posteriormente, no necesita presentación, ¿cierto? Él viene con un proyecto totalmente nuevo, ¿ya? Él viene con él propone, el presidente Allende, contexto, pensemos que es el primer presidente en el mundo, del representante del partido socialista, primer presidente socialista en el mundo, elegido democráticamente. Hasta ahí no había ocurrido nunca, nunca, nunca. Los presidentes de esta tendencia política, ¿cómo llegaban al poder? A balazo, a través de revoluciones. Ya, y era el primer presidente socialista que llega al poder. Y el que dice, sí, vamos a establecer aquí el socialismo, ¿sí? Pero un socialismo a la chilena, con sabor a empanada de vino tinto, ¿ya? Con toda la chilena, a los Chilean Way. ¿Ya? Yo creo que han escuchado esa expresión, con sabor a empanada de chile y vino tinto, ya. Entonces, él dice, vamos a imponer un socialismo, pero a la chilena, no a balazo, fue democráticamente, y por sobre todo, él dice, el socialismo no se impone por decreto. Tenemos que convencer a la gente, no hay que sacar una ley que diga, Chile va a ser un país socialista. De hecho, la Constitución siguió siendo la del 25, y en ninguna parte de la Constitución decía, Chile es una república socialista. El presidente era socialista y comenzó a establecer políticas socialistas, que lo vamos a ver eso más adelante. Pero en ningún momento cambió la Constitución, ¿ya? Bueno, si se dan cuenta, los tres proyectos irreconciliables, cada uno de ellos logró posicionar a un presidente en el poder. Don Jorge Alessandri, el proyecto de la derecha, don Eduardo Frei, el proyecto del centro, y don Salvador Allende, el proyecto de la izquierda. ¿Cierto? Ya. Por lo tanto, ya, durante todo este proceso, la pregunta que continuamente se hicieron, y que esta ya la vimos, la hemos visto esta fotografía quizá, es ¿reforma o revolución? Y se lo pregunta a la sociedad, el mundo político, el mundo económico. ¿Reforma o revolución? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la reforma, ¿ya?, involucra un proceso lento, mediante el voto democrático, ¿ya?, pero siempre nos han prometido un montón de cosas. ¿Y cuándo lo han cumplido? Nunca, nunca, ¿ya? Por otro lado, está el proceso llamado revolución, que es rápido, se atribuye a la izquierda más radical. Pero ¿cuál es el gran problema de llevar a cabo un proceso revolucionario? A balazo, a cañonazo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Y los que están a favor dicen, a favor y en contra, dicen, miren Cuba, eso es, dicen los revolucionarios. Y los otros dicen, los que están por la reforma dicen, miren Cuba, es un país sin elecciones democráticas, no hay democracia, es totalitario, hay una dictadura, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, eso hay que reconocerlo. Entonces, aquí está este caballero, que ahora sabe quién es, el tío Sam. El tío Sam es como decir aquí en Chile Condorito. Es como decir, tío Sam, Estados Unidos, Condorito, Chile. ¿Me entienden? Ya. Y ahí hay una niña, y ahí en el vestido dice, en la casa, dice Latinoamérica. ¿Ya? Y si bien la letra está chiquitita, después ustedes lo verán con detención, dice, mijita, así dice, mijita, ¿qué danza vamos a bailar hoy? Le dice el tío Sam a Latinoamérica, y Latinoamérica le dice, vamos a bailar al ritmo del che, che, che. ¿Ya? Porque el caballero que está detrás es Ernesto Che Guevara, ¿ya? Revolucionario, amigo de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. ¿Qué le está diciendo con esto Latinoamérica a Estados Unidos? No bailo más al ritmo tuyo. Voy por el lado de la revolución. ¿Ya? Esta es la influencia de la Guerra Fría, ¿cierto?, que está latente en este ámbito. Ahí está el centro, ni uno ni otro. Aquí está la reforma, ¿cierto? Por el lado de la reforma, vamos por la vía democrática, por el voto. No, si mire, si vamos a efectuar cambios, todo va a mejorar, pero el proyecto es lento, hay que votar, es democrático.
¿ya? Y por este otro lado, Allende, la revolución. Sí, compañero, porque todo va a cambiar, ya, vamos a llevar a cabo nuestra revolución, pero, ojo con una cosa, es a la chilena. Aquí no nos vamos a agarrar a balas. Aquí vamos a generar los cambios revolucionarios, pero no a balas. Podríamos decir incluso, que yo lo he leído de algunos historiadores, la revolución cubana fue el 59. Allende llegó al poder, hay error, es del 70 al 73, corrijo, del 70 al 73. ¿Ya? Allende llegó al poder el 70. Por lo tanto, algunos historiadores han escrito lo siguiente: Allende llegó atrasado. Porque la revolución cubana fue el 59. Entonces Allende llegó al poder 11 años después, atrasado, cuando ya el cambio venía para el otro lado. ¿Ya? Cuando el cambio en el mundo venía para el otro lado. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una breve, en realidad no tan breve. Esto lo voy a preguntar en la prueba. Ah, ¿qué prueba? ¿Ya? No, Kiara me vaciló. Kiara hace exposición. Casi le da un ataque, pobrecita. Recuerde que son exposiciones, que tiene que preparar una expo para el próximo viernes, ¿se acuerda? Ya, de 5 minutos. 5 un poquito más, no más que eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos caracterizados los proyectos políticos. Aquí, compañeros de su casa, y esto les va a servir para toda la vida. Vamos con Alessandri, que fue el primero que llegó al poder. Hay que solucionar todos los problemas del modelo ICE, porque el modelo ICE fracasó, no es una vaca que no da leche, decir, ¿cierto? No, nunca dio resultado. Pero hay que evitar la revolución, vamos a ir por el lado democrático, ¿cierto? Por lo tanto, para mejorar la economía, vamos a reducir la participación del Estado. Como decía anteriormente, políticas liberales. Sácame la barrera arancelaria, invita a todos a invertir, que inviertan todos los que quieran aquí en Chile, deja de regular los precios, deja de regular los salarios. La libertad, quiere emprender Nelson Kiara, emprenda, quiere vender llaveros unicornio, dele, quiere vender panqueques, dele, comprarse un terreno, ahí hay un problema. Pero, profe, ¿por qué hay un problema? Ya vamos a ver por qué. Dar protagonismo, por supuesto, al mundo privado, y hay cambios, por supuesto, estructurales a través de la economía. ¿Ya? Luego, Frey, con su proyecto Revolución en Libertad, sí, compañeros, vamos a hacer la revolución, pero esto no va a ser a balazo, esto no va a ser a través de un régimen totalitario, va a ser democrático. O sea, nos vamos acercando a la revolución, ¿ven? Nos vamos acercando a la revolución. Y él dice, no, no hay revolución, ¿cierto? Reforma. Él dice, sí, revolución, pero en libertad, finalmente, de revolución remojo tenía, porque finalmente igual es por la vía democrática, ¿cierto? Revolución en libertad, porque no busca una revolución como la cubana, sino a través del voto. Y aquí llegamos a algo, por eso yo decía el terreno. Estados Unidos dice, oye, los países latinoamericanos, ¿qué hacemos para que no se vayan con la Unión Soviética? Próxima temporada vamos a ver esto en detalle. ¿Qué hacemos? Hay que prestarles dinero, porque si les prestamos dinero, entonces se van a venir a favor de Estados Unidos y no a favor de la Unión Soviética. Chile, ¿para qué necesita dinero? Frey dice, ya sé para qué. Esto está medio dramatizado, parece obra de teatro. Y Estados Unidos le dice, Chile, tienes que hacer una reforma agraria. Miren, pongan atención a esto. Tienes que hacer una reforma agraria, porque si no la haces, vas a tener una revolución en Chile. Así que tienes que hacer una reforma agraria y yo te voy a prestar, incluso te voy a regalar el dinero para que la hagas. ¿Sabemos lo que es una reforma agraria en sus casas acá? ¿Qué hagan? El Estado dice, a ver, Kiara tiene 100 hectáreas de terreno. ¿Cuántas trabaja? 10. ¿Y qué hace con el resto de las 90? Nada. Exprópiese. Exprópiese. Compañera, usted no puede tener tanto. Porque mire, toda esta gente no tiene nada de tierra. Por lo tanto, la tierra es del que la trabaja. Y usted no la trabaja. Así que esa tierra, el cuchillo, lo vamos a partir y todo ese terreno para los campesinos. Y se reparte, se lotea. Pero en este gobierno, a usted le vamos a pagar. En el de Allende después no. En este gobierno, en el de Frey, le vamos a pagar. Se lo vamos a expropiar, pero le vamos a pagar. ¿Ya? Le vamos a quitar su terrenito. En realidad no su terrenito. 90 hectáreas, pues, compañera. ¿Ya? Pero se lo vamos a pagar. ¿Con qué plata? Con esa plata que nos prestó Estados Unidos. A través de un proyecto que se llama Alianza para el Progreso. ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo recuerda? Ya, igual lo vamos a ver. Igual lo vamos a ver. Para que se vayan de aquí como doctores intelectuales. ¿Ya?
Eso se llama reforma agraria de macetero, porque es muy chiquitita. Si bien hace la reforma agraria, es muy poquito lo que él reparte, lo que expropia y lo que reparte con los campesinos. Por eso se le dice de macetero, porque ¿qué hago un macetero? Es como partir un macetero, un terrenito, un macetero, ¿cierto? Poquito. ¿Ya? También el apoyo a la sindicación campesina, la reforma universitaria y la promoción popular. Es decir, él sí se preocupa de esos sectores que provocaron esta demanda, ¿cierto? Se preocupa y en su gobierno se permite por fin algo que nunca se había permitido en los gobiernos radicales, la sindicalización campesina, es decir, que los campesinos formen sus sindicatos, se promueve la reforma universitaria y además la participación política de los sectores más excluidos y sobre todo de los campesinos. Don Pedro, que todavía cultivaba lechuga de ahí, de Colchagua hacia el interior, oiga, usted tiene que participar, vote, participe de la Junta de Vecinos, participe de la política porque su opinión es importante. Quizás don Pedro no sabía ni leer, ¿cierto? ¿Ya? Pero se promueve en su gobierno esta participación. ¿Por qué? Porque hay que llevar a cabo el proyecto de Revolución en Libertad. ¿Ya? Y vamos llegando, ¿cierto?, al gobierno de don Salvador Allende, y él implementa, que llega al poder el 70, democráticamente, presidente socialista, la vía chilena al socialismo, con sabor a empanada y a vino tinto, ¿cierto? Y él dice, tal como yo decía, el socialismo por la vía democrática, no a balazos, y tampoco por decreto, porque él dice, tenemos que convencer, ¿cierto? Ya. Y aquí la reforma agraria y la expropiación viene con todo, ¿ya? Incluso no paga. Ya vamos a expropiar su terreno, Kiara, pero no le vamos a pagar porque usted ya ha ganado mucho dinero. Don Nelson, ¿usted tiene una fábrica de qué? De dulce, exprópiese. Esto es real. Sin pago a cambio. ¿Ya? ¿Y quién tomaba el control de la fábrica? Esto lo vamos a ver después, pero lo introduzco. ¿Quién tomaba el control de la fábrica de dulces de Nelson? Sí, el Estado, básicamente, pero el control al personal, ¿quién estaba ahí controlando? ¿Quién tomaba el control? Los trabajadores. Y no es por desmerecer, pero pasteles. O muchas veces colocaban un interventor. Entonces, le expropiaban la fábrica de dulce a Nelson y colocaban ahí un profesor de educación general básica que era a favor del régimen del Salvador Allende. Y un profesor sabía fabricar, sabía mantener las máquinas. ¿Cómo seguía produciendo después esa fábrica? Si además estaba a cargo de los mismos trabajadores. ¿Ya? Ese fue el problema que él va teniendo. ¿Ya? Comienza a estatizar, por supuesto, la industria estratégica. Sabemos que durante su gobierno se nacionaliza el cobre, ¿cierto? Y por eso el cobre es chileno, ¿ya? Crea una área de propiedad social y comienza poco a poco a generar una economía planificada. Y esto ya lo hemos explicado, ¿cierto? El Estado centraliza todos los medios de producción, decide qué producir, cuándo producir, para quién producir, pone a disposición de las personas todos los bienes y servicios subvencionados por el Estado y además, Nelson, algo que a ustedes les encanta, control de precios. Control de precios. Ayer expliqué la historia de la leche, ya, ¿sí? ¿Para qué más, cierto? Además establece control de precios, la economía planificada, y los compañeros que están en historia conmigo lo tienen súper claro. El Estado se hace cargo de todos los medios de producción. ¿Bien? Ya. Ahí están los tres proyectos. ¿Ya? Ahí están los tres proyectos. ¿Ya? Les comento un poco. Ahí está el presidente Alessandri, ¿cierto? Se le está yendo el barco a pique. Tiene el salvavidas todo roto, ¿cierto? ¿Y quién viene al rescate? Mire que ahora se lo enseñé hace poco. ¿Quién viene al rescate de Alessandri? ¿Quién es ese caballero que viene allá corriendo con otro salvavidas? El tío Sam. El tío Sam. Entonces, Estados Unidos, el que viene a prestarle dinero, ¿cierto? Y apoyo, por lo que les dije. ¿Ya? Lo que les dije. Luego, aquí tenemos a Frei con su Revolución en Libertad, el presidente de centro, ¿cierto? Y ahí está Fidel Castro. Y le dice, ¿ves, Fidel, que no se necesitan las armas para hacer una revolución en libertad? Porque él quería ese proyecto, ¿cierto? Y finalmente, ahí está el presidente Salvador Allende con el peso del programa, porque le va a pesar, porque tiene tantas ideas tan revolucionarias para la época de subvencionarlo todo,
a través de una economía centralizada y que todos pueden tener acceso, que eso cuesta dinero, mucho. ¿Cómo se financia? El cumplimiento del programa. Pesa mucho, ya pesa mucho y paulatinamente no va a poder darle cumplimiento. ¿Ya? Eso es lo que viene. Eso es lo que viene, ¿cierto? Esa foto todos la hemos visto. ¿La ha visto Nelson alguna vez? ¿No? ¿Kiara? Icónica. Icónica. Eso comienza a pasar en la calle, ¿ya? Todos los días, a cada rato, a cada segundo, en la calle, sin ningún problema. Dice, pronto la polarización política y social se trasladará a las calles expresadas por medio de la violencia. Un civil, un carabinero en las calles, todo el día. ¿Ustedes creen que eso es fenómeno actual? Tenemos nuestra síntesis, ¿cierto? Tenemos nuestra tarea, que no se hace, siempre digo lo mismo, que no se hace, pero que podrían sacar ideas de aquí para la expo de la próxima semana, si es que todavía no la tienen lista. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en sus casas? Hola, despierten. ¿Alguna pregunta? Kiara, Nelson, ¿alguna pregunta? Ya. ¿Qué le pareció, Nelson? ¿Habían cosas que no sabía? Bien, Lucas. Que no sabía y otras que no recordaba. Sí, no sé por qué este periodo los profesores lo pasan tan en moto, tan arriba de un cohete de repente. Kiara, ¿usted se acordaba de esto? ¿Usted da la PTU también, Kiara, este año? ¿Va a dar la PTU este año? Ya, acá estamos haciendo una especie de prueba. Bien. Verónica, Nicole, ¿están ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre los proyectos? Nada, profe. Ya. Entonces, para finalizar, en sus casas, les recuerdo, por favor, antes que pase lista, la expo para la próxima semana. Exponemos miércoles y viernes en horario de clase, ¿ya? No se salva nadie porque no tengo más tiempo. Cámara encendida, no quiero fallas técnicas como la vez anterior, por favor, todo listo para exponer. Solo fuentes iconográficas, fotos, ni una sola letra, ¿ya? ¿Ya? Esa es la condición. No se les vaya a olvidar, miércoles y viernes de la próxima semana. El viernes tenemos síntesis, por lo tanto, si alguien todavía no tiene la expo, con la síntesis se va a iluminar con algún tema, ¿ya? Tiene que ser muy acotado. No me expongan los gobiernos radicales, porque ahí estaríamos toda la mañana escuchando al de los gobiernos radicales, ¿ya? Algo muy chiquitito, la ley maldita, Pisagua, uy, tanto tema, ¿ya? Ya voy a pasar la lista, no se muevan para que no salgan corridos en la foto. Ya. Aquí, detener grabación y